Estamos en la clase número 9 en lo que respecta a la naturaleza humana de Cristo. Quedamos en ver algunas de las declaraciones de Elena de White en lo que respecta a la naturaleza humana de Cristo en diferentes áreas. A manera de conclusión de nuestro tópico de la naturaleza humana del Salvador. Número 1. Declaraciones sobre el tipo de naturaleza humana asumida por nuestro Señor. A. Una naturaleza que lo hizo uno con la raza humana. Algunas declaraciones en esa línea. Mensajes selectos, tomo 1, página 261. Dice: a fin de llegar a ser el abogado del hombre delante del Padre, el Salvador había de vivir su vida en la tierra, tal como deben hacerlo todos los seres humanos, aceptando sus adversidades, dolores y tentaciones. En la forma de la criatura de Belén, había de hacerse uno con la raza humana, y mediante una vida intachable, desde el establo a la cruz, mostraría que el hombre, por una vida de arrepentimiento y fe en Cristo, podría ser restaurado al favor de Dios. De paso, esta es otra de las citas de uno de nosotros, que no vimos en la sección anterior. Mensajes selectos, tomo 1, páginas 477 y 478. Dice: me han llegado cartas que afirman que Cristo no podría haber tenido la misma naturaleza que el hombre, pues si la hubiera tenido, habría caído bajo tentaciones similares. Si no hubiera tenido la naturaleza del hombre, no podría ser nuestro ejemplo. Si no hubiera sido participante de nuestra naturaleza, no podría haber sido tentado como lo ha sido el hombre. Si no le hubiera sido posible rendirse a la tentación, no podría ser nuestro ayudador. Fue una solemne realidad que Cristo vino para reñir las batallas como el hombre en lugar del hombre. Su tentación y victoria nos dicen que la humanidad debe copiar al modelo. El hombre debe llegar a ser participante de la naturaleza divina. B. Una naturaleza humana idéntica a la nuestra. Leo de Mensajes Selectos, tomo 3, página 146. Su naturaleza humana pasó por la misma prueba por la cual pasaron Adán y Eva. Su naturaleza, la de Cristo, humana, era creada, ni aún poseía las facultades de los ángeles. Era humana, idéntica a la nuestra. Estaba pasando por el terreno donde Adán cayó. Él estaba en el lugar donde, si resistía la prueba en favor de la raza caída, note en nombre de quién estaba actuando. Si resistía la prueba en favor de la raza caída, redimiría en nuestra propia humanidad la caída y el fracaso desgraciado de Adán. Clara, ¿no? Manuscrito 57 de 1890, citado en Cristo Triunfante, página 210. Dice: la perfecta humanidad de Cristo es la misma que podemos tener. Este es muy interesante, importante entenderla. La perfecta humanidad de Cristo es la misma que podemos tener,
por medio de nuestra relación con Cristo. Entonces era una naturaleza humana perfecta. ¿Sí? Pero ¿cómo? Y no que era caída y deteriorada. Caída y deteriorada era cuando Él la toma, la convierte en una naturaleza perfecta. Y es lo que se da con nosotros. Eso no elimina que la tendencia, la degeneración se mantenga en ese cuerpo. ¿Ok? No sé si estoy comunicando el punto. Vamos a leer dentro de poco algunas declaraciones donde miraremos, bueno, estamos leyendo una. La perfecta humanidad de Cristo es la misma que podemos tener. Si nosotros podemos tener esa perfecta humanidad, como somos actualmente, quiere decir que esa naturaleza humana caída puede ser perfecta sin ser transformado el cuerpo todavía. ¿Estamos? Porque nosotros la podemos tener. Y todavía no tenemos un cuerpo transformado. ¿Vamos captando? La perfecta humanidad de Cristo es la misma que podemos tener por medio de nuestra relación con Cristo. Al igual que Dios, Cristo no pudo ser inducido a pecar, así como tampoco se había podido quebrantar su lealtad en el cielo. Pero al humillarse y adoptar nuestra naturaleza, podía ser tentado. No había tomado la naturaleza de los ángeles, sino la humana, perfectamente idéntica a nuestra propia naturaleza, repito, perfectamente idéntica a nuestra propia naturaleza, excepto que en Él no había mancha de pecado. Y más adelante vamos a analizar aquí mismo qué quiere decir que no había en Él mancha del pecado. Porque algunos interpretan eso como que no había en Él, que la naturaleza que tomó no era como la nuestra, deteriorada. ¿Ok? Una pregunta simple, sencilla a hacerse aquí es, ¿qué naturaleza humana tenía Elena G. de White? Sobra, ¿verdad? La pregunta. Igual que la suya y la mía. ¿Por qué la pregunta? ¿Por qué la pregunta? Porque en su declaración anterior dice claramente, sin ninguna ambigüedad, que la naturaleza humana de Cristo era perfectamente idéntica a la nuestra. Y en el término nuestra, obviamente se incluye ella, ¿o no? ¿Y qué naturaleza tenía? Bueno, para meditar un poco. C. Una naturaleza humana caída, deteriorada, afectada por la degeneración a causa del pecado de sus antepasados desde Adán. Esa fue la que asumió. Declaraciones en esa línea. Mensajes Selectos, tomo 3, página 146. Se ha hecho abundante provisión para que el hombre finito y caído pueda relacionarse de tal manera con Dios que, gracias a la misma fuente por la cual Cristo venció en su naturaleza humana, el hombre pueda resistir firmemente toda tentación como lo hizo Cristo. Estaba sujeto a las dificultades que tiene la naturaleza humana. Esta declaración es muy importante porque indica que la naturaleza humana adoptada por Cristo fue una naturaleza que sería un modelo, sería utilizada por Dios como un modelo para el hombre caído en su lucha contra la tentación. En esa misma dirección está la siguiente declaración y algunas otras. Mensajes Selectos, tomo 3, página 147. Dice, por medio de la provisión hecha cuando Dios y el Hijo de Dios hicieron un pacto para rescatar al hombre, se proporcionó toda facilidad necesaria para que la naturaleza humana llegara a estar unida con su divina naturaleza, en una naturaleza
tal nuestro Señor fue tentado. ¿Captamos esa? Va de nuevo. Por medio de la provisión hecha, cuando Dios y el Hijo de Dios hicieron un pacto para rescatar al hombre, se proporcionó toda facilidad necesaria para que la naturaleza humana, ¿de quién? Del hombre que había que rescatar. ¿Okay? Para que la naturaleza humana llegara a estar unida con su divina naturaleza. O sea, no estaba. No está hablando de la naturaleza humana caída nuestra. En una naturaleza tal, nuestro Señor fue tentado. Según esta última declaración, en una naturaleza humana que necesitaba ser rescatada, fue que Cristo fue tentado. Otras declaraciones en esta misma línea. Carta 83 de 1896, citada en Mensajes Selectos, tomo 3, página 151. Dice: aunque no tenía ninguna mancha de pecado en su carácter, condescendió en relacionar condescendió en relacionar nuestra naturaleza humana caída con su divinidad. Al tomar sobre sí la humanidad, honró a la humanidad. Al tomar nuestra naturaleza caída, mostró lo que ésta podría llegar a ser si se aceptaba la amplia provisión que él había hecho para ello y llegaba a ser participante de la naturaleza divina. Mensajes Selectos, tomo 3, página 154. Dice: el Redentor del mundo pasó por el mismo terreno donde Adán cayó por haber desobedecido la ley expresa de Jehová. Y el unigénito Hijo de Dios vino a nuestro mundo como un hombre para revelar al mundo que los seres humanos podían guardar la ley de Dios. Satanás, el ángel caído, había declarado que ningún hombre podía guardar la ley de Dios después de la desobediencia de Adán. Esto es importante entenderlo. Satanás, el ángel caído, había declarado que ningún hombre podía guardar la ley de Dios después de la desobediencia de Adán. Y él afirmaba que toda la raza humana estaba bajo su dominio. El Hijo de Dios se colocó en el lugar del pecador y caminó por el mismo terreno en donde Adán pecó y soportó la tentación en el desierto, que era 100 veces más fuerte de lo que alguna vez tendría que soportar la raza humana. Jesús resistió las tentaciones de Satanás de la misma manera en que cualquier alma tentada puede resistir, remitiéndolo al registro inspirado y diciendo: escrito está. Mensajes Selectos, tomo 3, página 154. Dice: Cristo venció como hombre las tentaciones. Cada hombre puede vencer como Cristo venció. Él se humilló a sí mismo por nosotros. Fue tentado en todo punto, así como nosotros. Redimió el desgraciado fracaso de la caída de Adán y fue vencedor, testificando así ante los mundos no caídos y ante la humanidad caída que el hombre podía guardar los mandamientos de Dios por medio del poder divino que el cielo le concedía. Jesús, el Hijo de Dios, se humilló por nosotros, soportó la tentación por nosotros y venció en nuestro favor para mostrarnos cómo podemos vencer. Mensajes Selectos, tomo 3, 158. Dice: tened en cuenta que la victoria y la obediencia de Cristo es la de un verdadero ser humano. En nuestras conclusiones cometemos muchos errores debido a nuestras opiniones equivocadas acerca de la naturaleza humana de nuestro Señor. Cuando nosotros le damos a su naturaleza humana un poder que es imposible que el hombre tenga en sus conflictos con Satanás, destruimos el carácter completo de su humanidad. Esta declaración contiene un elemento clave en nuestra comprensión de la naturaleza humana de Cristo. Notemos que dice que si le damos a la naturaleza humana
de Cristo. Un poder que es imposible que el hombre tenga. Destruimos el carácter completo de su humanidad. Ese poder no se refiere a su divinidad, a su naturaleza divina, la de Cristo. Porque ese poder, su naturaleza divina, sí es accesible al hombre. ¿O no? Puesto que él es ofrecido por Dios, según 2 de Pedro 1:4. Pero no está haciendo alusión a su divinidad, porque a ese sí tenemos acceso. ¿A qué poder se refiere entonces? A un poder intrínseco en Cristo, exclusivo de su naturaleza humana. Una naturaleza humana no caída, porque no hay ningún hombre que pueda tenerla. Aun cuando si puede regenerarla por el poder de la naturaleza divina actuando en él. Es decir, cuando ella dice cuando le damos a la naturaleza humana de Cristo un poder que nosotros no podemos, al que no tenemos acceso, destruimos el concepto de su naturaleza humana. Repito, no se está refiriendo a su divinidad. No está diciendo ella, cuando decimos que además de humano era divino y que por eso venció. No está diciendo eso. Porque si nosotros podemos vencer, y de paso es la única forma, es con la naturaleza divina en nosotros. Así venció él, con la naturaleza divina en él, pero la del Padre. La suya la mantuvo latente. Él venció por la naturaleza del Padre en él, porque dependía del Padre, él no dependía de su propia naturaleza divina. Su humanidad no dependía de su propia naturaleza divina, su humanidad dependía de el Padre. Estoy comunicando ese punto. Igual, él venció entonces el pecado por la naturaleza divina en su humanidad, así como se pide que venzamos el pecado nosotros. Así que no es a eso que se está refiriendo ella. Ese poder sí lo tenemos accesible. Se está refiriendo a un poder que había en la naturaleza humana de Cristo que no hay en nosotros. Cuando hablamos en esos términos, dice, destruimos el concepto de su naturaleza humana. Porque esa no fue la naturaleza humana que tuvo. Tuvo una igual a la nuestra. Vamos. En palabras de Leonard White, en Mensajes Selectos, tomo 3, página 158, el hombre no puede vencer las tentaciones de Satanás sin que el poder divino se combine con su capacidad. Tal ocurría también en Cristo Jesús. Él podía echar mano del poder divino. Él no vino a nuestro mundo para prestar obediencia como un Dios menor a otro mayor, sino como un hombre que debía obedecer la santa ley de Dios. Y de esta manera Él es nuestro ejemplo. Otras citas más sobre la naturaleza humana adoptada o asumida por Cristo. Una naturaleza deteriorada y afectada por la degeneración del pecado de sus antepasados. Manuscrito 77 del 7 de junio de 1902, citado en Alza tus ojos, página 171. Dice, Satanás sostenía que era imposible que los seres humanos pudieran guardar la ley de Dios. A fin de probar la falsedad de esta denuncia, Cristo dejó su elevado imperio, tomó sobre sí la naturaleza del hombre y vino a la tierra para colocarse a la cabeza de la raza caída, a fin de mostrar que la humanidad podía soportar las tentaciones de Satanás. Se convirtió en la cabeza de la humanidad para ser asaltado con tentaciones en cada punto, como la naturaleza humana caída habría de ser tentada, a fin de que pudiera saber cómo socorrer a los que son tentados. Llevando nuestra naturaleza, fue leal a la norma de justicia de Dios y obtuvo la victoria sobre Satanás. Fue tentado en todo, tal como nosotros somos, pero sin pecado. Hijos e hijas de Dios, página 13, dice, en la redención, Dios reveló su amor por medio de un sacrificio tan amplio, tan profundo y tan alto, que es inconmensurable. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Cuando el pecado de Adán hundió
a la raza en la miseria y la desesperación, Dios podría haberse separado de los caídos. ¿Noten de quién está hablando? De los caídos. Podría haberlos tratado como merecen que se trate a los pecadores. Podría haber enviado a sus ángeles para que derramaran sobre nuestro mundo las copas de su ira. Podría haber hecho desaparecer esta oscura mancha del universo, pero no lo hizo. En lugar de echarlo de su presencia, se acercó a la raza caída. Dio a su Hijo para que llegara a ser hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Cristo, mediante su relación con los seres humanos, puso al hombre más cerca de Dios todavía. Revistió su naturaleza divina con el manto de la humanidad y demostró ante el universo celestial, ante los mundos no caídos, cuánto ama Dios a los hijos de los hombres. Manuscrito 164, 14 de diciembre de 1898, citado en Cada Día con Dios, página 357. Dice: el Señor Jesús asumió la forma del hombre pecador y revistió su divinidad con humanidad. Pero era santo, tal como Dios es santo. Si no hubiera sido sin mancha de pecado, no podría haber sido el Salvador de la humanidad. Esta segunda parte es lo que confunde a algunos. ¿Y no logran entender? ¿No logran entender? ¿Cómo pudo tomar naturaleza humana caída y ser santo? Vamos a verlo conforme leamos algunas otras declaraciones. Leo de Exaltada Jesús, página 339. La divinidad y la humanidad se unieron en Cristo, el Creador y la criatura. La naturaleza de Dios, cuya ley había sido transgredida, y la de Adán el transgresor, se conjugaron en Jesús, el Hijo de Dios e Hijo del hombre. ¿Qué ven ahí? Veamos de nuevo. La divinidad y la humanidad se reunieron en Cristo, el Creador y la criatura. La naturaleza de Dios, cuya ley ha sido transgredida, y la de Adán el transgresor, esa fue la que tomó, la de Adán el transgresor, se conjugaron en Jesús, el Hijo de Dios e Hijo del hombre. Manuscrito 49, 1897, citado en Cristo Triunfante, página 203, dice: todo el cielo contemplaba la obra del enemigo contra Cristo cuando lo tentó en lugar de la humanidad caída. Note cuántas veces ella insiste en esto. Cuando lo tentó en lugar de la humanidad caída. Y todo el cielo contempla la lucha de cada alma ante cada tentación. Y si resisten la tentación, si no ceden en ningún punto en que son probados, Satanás no obtendrá la victoria. Review and Herald del 24 de noviembre de 1885, citado en Recibiréis Poder, página 59, dice: el carácter humano, deformado por el pecado, es depravado y terriblemente diferente del que tuvo el primer hombre cuando salió de las manos del Creador. Jesús se propuso tomar la pecaminosa deformidad humana y en cambio devolverle su propio carácter hermoso y excelente. Desde el corazón, página 36, dice: revestido del manto de la humanidad, el Hijo de Dios descendió al nivel de los que deseaba salvar. ¿A qué nivel? De los que deseaba salvar. En él no había ningún engaño ni pecado, siempre fue puro e incontaminado, y sin embargo tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa. Al revestir su divinidad de humanidad para poder relacionarse con la humanidad caída, trató de recuperar para el hombre lo que Adán había perdido como consecuencia de la desobediencia, tanto para sí mismo como para el mundo.
Mensajes Selectos, tomo 1, página 296, citado en La Maravillosa Gracia, página 166, dice: qué espectáculo contempló así el cielo. Cristo, que no conocía en lo más mínimo la mancha o contaminación del pecado, tomó nuestra naturaleza en su condición deteriorada. Esta fue una humillación mayor que la que pueda comprender el hombre finito. Dios fue manifestado en carne. Carta 67 de 1902, citada en el Ministerio Médico, página 238. Él tomó sobre su naturaleza sin pecado nuestra naturaleza pecaminosa para saber cómo socorrer a los que son tentados. Número 2. Declaraciones sobre la naturaleza humana asumida por Cristo, pero regenerada al nivel de, o al punto de convertirla en una naturaleza libre de todo pecado, de toda contaminación, de toda tendencia, de toda inclinación, de todo mal y de toda corrupción. ¿Cómo es eso? Lo vemos en las próximas secciones, que se nos volvió a ir el tiempo.